Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio ante todo, gracias por participar en este taller. Algunos de vosotros y vosotras creo que repetís con respecto al primer taller dedicado a los incidentes y delitos de odio. Y bueno, en este segundo taller queríamos abordar algo, bueno, pues una de las relaciones que más frecuentes se hacen con respecto a la inmigración y delincuencia. Para ello contamos con Leopoldo Puente Rodríguez, que es profesor ayudante doctor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid y está acreditado a la figura de profesor contratado doctor. Leopoldo obtuvo el título de doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma en el año 2020, recibiendo la máxima calificación y mención internacional. En la Autónoma de Madrid cursó también sus estudios de grado de Derecho y Ciencias Políticas y posgrado máster de acceso a la abogacía y máster en Derecho Penal. En los últimos años ha estado centrando su actividad investigadora en la parte general del derecho penal y en las consecuencias jurídicas del delito. Para profundizar en esta materia ha llevado a cabo distintas estancias en instituciones alemanas de prestigio. Recientemente ha publicado la monografía La peligrosidad del imputable y la imputabilidad del peligroso. Sobre la materia a impartir, ha publicado el artículo Inmigración y delincuencia, medias mentiras frente a medias verdades. Antes de dar paso a Leopoldo, voy a hacer algo que a lo mejor tendría que haber hecho antes, que es presentarnos a nosotras mismas. Pilar Roch Alfaro es compañera del área de migraciones confederal y quien ha preparado tanto este taller como el taller anterior. La organización bueno, pues ha correspondido toda a Pilar y todo el trabajo. Y yo soy Ana María Corral y soy la responsable del área de migraciones confederal. Leopoldo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, lo primero que quería hacer, como es lógico, se hace siempre en este tipo de situaciones, pero no por repetirse deja de ser sincero. Lo que quería hacer es daros las gracias por la invitación. Estar hoy aquí hablando de estas cuestiones a mí me resulta de verdad verdaderamente estimulante, me resulta muy divertido, si me permitís la frivolidad, porque estamos hablando de un tema que en el fondo es bastante serio, pero bueno, al fin y al cabo me dedico a discutir, me dedico a pensar de estas cosas y siempre todo lo que sea facilitar un entorno de discusión pues es muy estimulante. Y quería dar las gracias en particular a Pilar por la gestión del seminario, de este taller, porque estoy seguro de que no es fácil. Yo alguna vez tengo que organizar algunos eventos y la verdad es que es extremadamente exigente muchas veces, ¿no? Yo espero no haber sido especialmente difícil, pero en todo caso le agradezco de verdad muy sinceramente a Pilar la invitación y la organización. Y por supuesto también les agradezco a todos los que están escuchándome hoy aquí, pues que crean que en el tiempo que voy a estar aquí hablando, pues la mejor actividad que pueden hacer es escucharme. Eso a mí, en fin, me abruma un poco siempre. Tengo la sensación de que siempre hay formas de invertir el tiempo distinto, pero yo como contraprestación les garantizo que voy a intentar que pasen un rato entretenido. Espero que sea un rato también formativo y sobre todo estoy absolutamente abierto a discutir cualquiera de las cuestiones que voy a plantear. Una vez que termine, en fin, podemos discutir cualquier cosa, puedo aclarar cualquier cosa, profundizar en lo que quieran, en fin, estoy absolutamente abierto a lo que quieran. De cara a mi intervención, que voy a intentar que se ajuste aproximadamente a media hora, a ver qué tal me sale. Yo, si en algún momento, no suelo, pero si en algún momento me estoy excediendo el tiempo, yo por favor me reconvenís y yo me ajusto al plazo y listo. Pero lo que quería pedirles es a todos ustedes un voto de confianza, porque lo que voy a hacer hoy aquí puede ser en principio provocador. Yo doy por sentado que les voy a caer mal, por lo menos al principio, ¿vale? Y ese es un coste.
Ese es el coste que yo estoy dispuesto a asumir por decir unas cosas que en principio no les van a gustar nada. Lo que yo les pido es el voto de confianza porque estoy seguro de que si siguen allí escuchándome con alguna atención, en algún momento voy a dejar de caerles tan mal y van a estar incluso dispuestos a darme la razón, si no en todo lo que voy a decir, que eso sería muy pretencioso por mi parte, con algunas cosas. ¿De acuerdo? Estoy tratando de compartir la diapositiva, creo que ya se está compartiendo, sí, me parece que sí, perfecto, pues voy a intentar servirme de ella para hacer la exposición del modo más gráfico posible. En este espacio de tiempo del que voy a disponer, la estructura de mi intervención se va a dividir en 5 partes. La primera es de transmitir una idea sobre la que vamos a partir y que es una idea, y yo sé que esto es desagradable y que es incómodo asumirlo, pero es cierto y voy a demostrárselo de manera creo que bastante convincente, y es que las personas migrantes delinquen más. Esto es así. Y voy a intentar explicarles por qué. Voy a intentar hacerlo, y esta sería la segunda parte de mi intervención, desde un punto de vista estrictamente lógico y muy sencillo. No es nada pretenciosa la explicación que voy a hacer, ustedes me van a poder seguir y de verdad estoy prácticamente convencido de que no queda alternativa a los razonamientos que voy a hacer que darme la razón. Pero si no fuera así, encantado, por supuesto, de discutirlo. En la tercera parte les voy a dar una serie de herramientas que, al fin y al cabo, un poco en alusión al título de este evento, ¿no? Como taller, una serie de herramientas para que ustedes mismos, ustedes mismas puedan acercarse al fenómeno del que vamos a hablar y poder construir, en fin, sus discursos, sus ideas o lo que quieran desarrollar con una cierta base empírica, también de una, digamos, de fácil acceso, todo datos públicos que se pueden acceder simplemente por internet, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, les voy a dar algunos datos de carácter empírico que, digamos, refuerzan la tesis principal de mi intervención, que las personas migrantes efectivamente delinquen más, pero que precisamente aquí es donde creo, ya por ese tramo final de la intervención, que empezaré a ganar alguna simpatía entre algunos de ustedes, que evidentemente no delinquen más por ser migrantes, que la causa de su mayor delincuencia no tiene nada que ver con su condición de migrantes. Y finalmente, pues estableceré algunas conclusiones. Como les decía, la idea central de mi intervención es que las personas migrantes delinquen más, y esto es así por incómodo que sea. Cuando este dato digamos que se echa a la arena pública o se utiliza con pretensiones no abiertamente racistas, pero de modo subyacente claramente racistas y xenófobas, en el ámbito público, también en el académico, pero el académico me importa poco el día de hoy, me importa más la cuestión estrictamente política, que yo creo que es en la que todos creemos, en fin, que hay que hacer una labor más intensa. Digamos que cuando este dato aparece en escena, la gente sigue un camino un poco extraño para discutirlo, y yo lo llamo ahí trailerismo dogmático, en el sentido, haciendo alusión al juego de las bolitas, ¿no? Donde se mete dentro de unos cubiletes una pelota y se mueven los cubiletes muy rápido para que perdamos la pelotita de vista y no sepamos dónde está. Entonces, a la afirmación de que las personas migrantes delinquen más, se suele administrar una respuesta que es correcta, pero que es una respuesta a una pregunta diferente, no a la que se plantea. Se dice: las personas migrantes no delinquen más, basta con ver la composición de las prisiones para darse cuenta de que la mayoría de las personas que están en la cárcel no son inmigrantes. Y esto es, como digo, cierto. La mayoría de las personas que están en prisión no son inmigrantes, luego vamos a ver algunos datos al respecto, pero es que nadie está diciendo que las personas migrantes cometan la mayor parte de los delitos. Lo que se dice cuando se dice que las personas migrantes delinquen más es que, en términos relativos, o dicho de otro modo, que hay más probabilidad de que cometa un delito una persona migrante que una que no lo es. Y esto, evidentemente, no tiene que ver con que la mayoría de las personas en prisión sean o no migrantes, por la sencilla razón de que la mayoría de las personas en territorio español no son migrantes. De hecho, el dato lo vamos a ver luego, pero aproximadamente un 10% de la población es es población migrante en España, y en la prisión suponen un 30% de la población penitenciaria.
Otra estrategia para rechazar este dato incómodo, el dato de que las personas migrantes delinquen más, es una que también se utiliza mucho. Hoy, esta mañana, Pilar tenía la gentileza de enviarme una noticia de la agencia EFE, donde se daban algunos datos, bueno, se recogían algunas declaraciones del Ministerio de Interior, donde se discutía la idea precisamente que estoy tratando hoy aquí de la relación entre inmigración y delincuencia. Y se decía, más o menos, simplificando mucho, ¿cómo va a ser verdad que las personas inmigrantes o las personas migrantes delinquen más si a veces sucede que se incrementa el número de personas migrantes y no aumenta el número de delitos que se cometen? Otra vez estamos con el juego de la pelotita, porque nadie, ni siquiera, y no voy a ser yo quien los defienda, los racistas más cerriles defienden que el mero hecho de que incremente la inmigración incremente los delitos, porque evidentemente el fenómeno del delito es una cosa mucho más compleja, que tiene que ver con condicionantes económicos, como todos ustedes saben, sin ir más lejos, y luego nos vamos a detener en ello. Por lo tanto, puede ser perfectamente que incremente el número de personas migrantes y no se incremente el número de delitos, o incluso que se reduzca. Pero la pregunta que nos sigue ocupando es, bueno, ya, pero ¿sigue siendo más probable que una persona migrante cometa delitos, sí o no? De manera que se vuelve a dar una respuesta distinta, una respuesta a una pregunta que en realidad no está en juego. Como les digo, porque esto sí, o sea, no me importa, entiendo que es el precio a pagar por esta intervención que estoy haciendo, caerles mal, no, tampoco lo provoco, no lo quiero, pero no estoy dispuesto a asumir el coste. Pero quiero que quede claro desde el principio que lo que estoy diciendo no significa, como apuntaba ya antes, que esto suponga que las personas migrantes delinquen por el hecho de ser migrantes. No es lo mismo esta idea de correlación y causalidad. Podría ser, y de hecho es, que los migrantes cometan más delitos, y podría ser, y de hecho es, que no cometan más delitos por ser migrantes, sino por otras cosas. Claro, como apunto ahí en la diapositiva que tienen delante, creo, y estoy bastante convencido, que negar el dato cierto y evidente de que las personas migrantes delinquen más solo contribuye a la conspiranoia. Es una estrategia errónea que hace creer que hay algo que esconder. Como es un dato que nos incomoda, lo ponemos debajo de la alfombra y no hay nada que explicar. Y esto pues, genera en determinados sectores la idea de, ¿veis? ¿Veis cómo están negando un dato cierto? Esto es porque hay muchas cosas detrás que no nos quieren contar y, en fin, contribuye y retroalimenta un discurso del que tenemos que mantenernos siempre lejos. Con todo, y esto también lo apunto y luego vamos a hablar un poco más de ello, es preciso reconocer que el dato de la delincuencia de las personas migrantes está sesgado por muchas razones. O sea, delinquen menos de lo que parece que delinquen en atención a los datos de los que disponemos. Luego voy a explicar un poco con más detalle esto. Pero otra vez, lo mismo, vamos a intentar evitar el juego del thrillerismo, de dónde está la pelotita. Los datos no son exactos y ahí están inflados, hablando de manera clara. Los datos sobre los delitos cometidos por personas migrantes están inflados, pero la pregunta es cuánto de inflados están y si no es, en definitiva, razonable que las personas migrantes delincan más. Sobre eso vamos como digo, a profundizar luego. Doy algunos datos para reforzar esta tesis así de entrada que ya apuntaba antes. La composición de la población en España en 2020 y la composición de las instituciones penitenciarias de nuestro país en ese mismo año. Tenemos, en definitiva, un 11% de la población extranjera digamos, en todo el país, y en las prisiones, sin embargo, están claramente sobre-representados. Dejan de ser una décima parte para ser un tercio de la población. Evidentemente, si se delinquieran los mismos términos y no hubiera ninguna clase de sesgos, la primera imagen tendría que ser prácticamente equivalente a la segunda, y esto no es así. Y esto no es así por los sesgos y por una realidad que hay detrás que vamos a intentar explicar. Pero este fenómeno podría parecer digamos, muy patrio, ¿no? Un fenómeno exclusivamente español que tenga que ver, pues, en fin, con las peculiaridades de las corrientes migratorias con España o por una actitud política especialmente extravagante o reaccionaria en la materia, pero sin embargo, por desgracia, casi podríamos decir que somos un ejemplo a nivel comparado de poca discriminación penitenciaria de las personas migrantes, al menos en Europa. Pero antes de pasar a nivel comparado, este dato me interesa. Muchas veces se dice que el dato de la población penitenciaria no es un dato especialmente bueno para hacer la comparación porque, por ejemplo, una persona que es condenada a un delito que lleva una pena mayor va a contar varios años para las mismas estadísticas.
y ha cometido solamente un delito, de manera que se sobrerepresenta a aquellas personas que cometen los delitos más gravemente penados. Esto no quiere decir que las personas migrantes cometan la mayor parte de los delitos más gravemente penados, pero sí es cierto, y esto lo vamos a ver luego, que hay una cierta correlación con el delito de tráfico de drogas, al menos en su persecución, y estos están mucho más castigados de lo que la gente cree, pueden llegar a penas de 6 años, etcétera, etcétera. Entonces, otro dato que se puede utilizar no es de la composición penitenciaria, sino el de las condenas penales que hay todos los años en nuestro país, y ese es el dato que tienen ahora en la diapositiva. El 25%, una de cada 4 condenas penales que se producen en España, tienen como protagonista, como sujeto condenado, a una persona migrante, de manera que se vuelve a reproducir esta sobrerepresentación de las personas migrantes. Pero como les decía, esto a nivel comparado es, en fin, llamativo. Tienen ahí los datos, son de 2015 porque son los más actuales que hay a disposición por parte de un organismo que depende del Consejo de Europa, etcétera, etcétera. Luego les voy a hablar un poco de ello. Pero no hay ninguno más actual, siento que no haya podido ser así. Pero ven que en el caso alemán es, en fin, muy parecido al español, un 12,5% de población extranjera en la calle, por así decirlo, y algo más de un 30% en prisión. El dato austríaco es espeluznante. No entiendo la razón, y esto evidentemente hacer comparaciones de distintos países pues siempre puede introducir algunos factores que distorsionan las cosas y que no son fácilmente aprehensibles, pero el dato, insisto, son datos del Consejo de Europa, estadísticamente bien trabajados, bueno, son razonablemente fiables. El caso austríaco, en el que hay, es cierto, más población migrante que en Alemania o en España, sin embargo, un 17% de población migrante en la calle, más de la mitad en prisión. Y estos no son los peores datos. Nos vamos, no sé si se ve bien el del país que está por encima de Grecia, yo creo que es Suiza, yo desde aquí no lo veo por la herramienta, pero no importa. Sí, efectivamente Suiza y Grecia. Una tercera parte de la población suiza es extranjera, más del 70% en prisión. Más del 70% de la población penitenciaria es extranjera en Suiza. Y en Grecia, que tiene un porcentaje de población migrante muy parecido al español, 11,7%, casi el 60% de la población penitenciaria es extranjera. De manera que vemos que esta sobrerepresentación, en fin, no solo no es especialmente llamativa en el caso, en el ámbito comparado, si nos comparamos con otros países, sino que es más bien baja. Por lo tanto, quizás deberíamos, bueno, en fin, ser cautos con determinadas informaciones que a veces circulan. Pero, como digo, estos son unos datos casi de contextualización. No podemos detenernos aquí con mucho detalle en cada uno de ellos, basta con que veamos que hay datos que apuntan a esa realidad. Datos que, insisto, están sesgados, luego vamos a ver, pero que apuntan a esta realidad. Lo que yo les propongo ahora es una tarea, como decía antes, de un argumento lógico bastante sencillo. La tesis que yo quiero defender aquí con ustedes es que las personas migrantes no solo delinquen más, no solo empíricamente está constatado, sino que además es razonable que delincan más. Tiene una explicación lógica, ¿vale? Lo que sería extraordinario, lo que sería absolutamente llamativo es que no lo hicieran, que las personas migrantes no delinquieran más que las personas nacionales en España o en cualquier otro país, porque fíjense, lo que hemos visto con los datos anteriores es que en todos los países que hemos visto, y yo estoy seguro, no es fácil encontrar datos, pero me apostaría una buena cantidad a que este es un patrón que se repite en todos los países, que en casi cualquier país la población migrante está sobrerepresentada en prisión. Y hay una cosa que es evidente, no en todos los países el patrón migratorio es el mismo. O sea, que esa población migrante que está en prisión es distinta, tiene características distintas, características lingüísticas, culturales, religiosas, raciales, distintas, y sin embargo siempre se sobrerepresenta. No sé, por poner un caso concreto lo podríamos ver, no hay datos imposibles, no hay datos accesibles, pero yo hago la apuesta y desde luego si alguien me la desmiente, yo estaré encantado de reconocerlo, pero en el caso español, por ejemplo, la población colombiana, sin ir más lejos, está sobrerepresentada en prisión. Yo estoy seguro que en las prisiones colombianas están sobrerepresentadas otras poblaciones migrantes. ¿Esto por qué es? ¿No? Esto, o sea, si la explicación fuera tan cerril y tan absurda como que las personas colombianas cometen más delitos porque les gusta delinquir, la sobrerepresentación que tienen aquí debería llevar a la infrarrepresentación en las prisiones colombianas. El fenómeno es un poco más complejo.
Pero bueno, como les digo, vamos al argumento lógico. Lo raro sería que la población migrante no delinquiera más. Y lo que es curioso es que, aunque muchas veces se hace con la mejor intención, yo no lo discuto, cuando se rechaza este dato, se pone en cuestión, se critica, se genera una situación paradójicamente negativa. Y es que se ponen en cuestión otras ideas muy valiosas, otras ideas que en el ámbito de la política criminal progresista han tenido siempre un valor esencial, que han sido, digamos, los pilares sobre los que se ha argumentado, sobre los que se ha asentado todo el discurso político criminal progresista de nuestra época, y cuando se niega, se rechaza que las personas migrantes delinquen más, estamos atacando esos pilares. Antes de cristalizar ya el argumento de manera muy rápida, solo les pido que me concedan lo siguiente: dos afirmaciones no pueden ser ciertas y ser contradictorias entre sí. Esto que suena un poco abstruso, lo vamos a ver ahora con un poco de detalle, pero dos cosas no pueden ser verdad a la vez y ser contradictorias entre sí, porque si son contradictorias quiere decir que una niega a la otra, ¿vale? Por ejemplo, no puede ser que el ordenador del que les estoy hablando sea completamente mío y a la vez sea completamente de otra persona. Bueno, vamos con el ejemplo concreto que les quiero poner. Voy a hacer 3 preguntas y yo, evidentemente, por una cuestión digamos, tecnológica inmediata, no puedo recabar sus respuestas, pero estoy seguro, me puedo equivocar, pero estoy seguro de cuál va a ser la respuesta, de manera que yo se la voy a imputar. Si por cualquier cosa luego consideran que me está limitado y que no es así, y que discrepan de cualquiera de las respuestas a las preguntas que voy a hacer, háganmelo saber, por favor, en la discusión y discutimos sobre ello. La primera pregunta, en esta me voy a detener muy poco, es si somos esencialmente iguales, si las personas, con independencia de nuestra nacionalidad, somos esencialmente iguales. Es decir, que más o menos tenemos el mismo miedo de ser castigados, tenemos los mismos gustos, en fin, ¿no? Que somos personas iguales, que el hecho de ser colombiano, vietnamita, ucraniano o español, pues no es relevante, digamos, en lo más esencial de lo que somos nosotros, ¿no? Yo entiendo que ustedes responderían sí a esta pregunta conmigo. Yo desde luego aquí no creo que se pueda decir otra cosa. Las personas somos esencialmente iguales. Insisto, no tiene mucho sentido pararnos en esto. La segunda pregunta sería si la exclusión social y económica empuja al delito, y esto no solo está muy contrastado empíricamente, sino que es muy razonable, yo siempre lo digo. Vamos a ver, yo no cometo, lo digo aquí públicamente, no cometo delitos de tráfico de drogas. Yo no trafico con drogas, yo no paso pequeñas cantidades de hachís ni de cocaína a cambio de dinero. Ahora, no lo hago, desde luego, porque no tengo necesidad de hacerlo. El día que tuviera necesidad económica de hacerlo, probablemente lo haría. Y como yo creo que, si no todos, la inmensa mayoría de los que me están escuchando. Que la privación de recursos básicos, que la estigmatización y la exclusión social, que todo este tipo, el sentirse excluido de la sociedad en la que uno está inmerso, que todo eso empuja al delito, es, como digo, no solo cierto empíricamente, hay estudios al respecto, sino que, en fin, es bastante razonable si pensamos en nosotros mismos como sujetos. Entonces, tenemos que somos esencialmente iguales y que la exclusión empuja al delito. Y aquí vendría la pregunta importante. ¿Están o no están excluidos en mayor medida las personas migrantes? Y esto, de nuevo, es muy difícil responder que no. Primero porque tenemos muchos trabajos empíricos en esta dirección y luego porque todos tenemos ojos y todos sabemos lo que significan en determinados contextos estar más o menos racializado, con el término este que ha hecho Fortuna ahora, no manejar con precisión el idioma, etcétera, etcétera. Insisto, hay muchos documentos, muchos oficiales de instituciones públicas, trabajos académicos que demuestran, sin lugar a ningún género de dudas, que las personas migrantes están excluidas en mayor medida. Vamos a ver que se me ha escapado esto. Como decía, 3 preguntas, somos esencialmente iguales, sí, la exclusión empuja al delito, sí, los migrantes están más excluidos, también. Entonces, ¿se puede sostener en términos lógicos que los migrantes no delinquen más? Ciertamente podemos decir que si todos somos iguales, la exclusión empuja al delito y los migrantes están más excluidos, ¿pueden no delinquir más? Esto no puede ser cierto desde un punto de vista lógico. O sea, podría ser cierto que los migrantes no delinquieran más, pero entonces tendría que ser falsa alguna de las afirmaciones anteriores.
la respuesta a cualquiera de las tres preguntas anteriores tendría que haber sido falsa. Podría ser que los migrantes no estuvieran más excluidos en nuestra sociedad, estuvieran perfectamente integrados. Podría ser que la exclusión en realidad no empujara al delito, que no fuera la precariedad económica y social la que nos hiciera delinquir en mayor medida, o sencillamente que no seamos iguales, que los españoles por alguna extraña razón tengamos una predisposición al delito y delincamos más que ninguna otra nacionalidad en el mundo, lo cual tampoco parece sensato. De manera que tenemos aquí esta idea esbozada en términos lógicos que yo creo que no es digamos, discutible. Insisto, estoy abierto a discutirla. No lo digo como un ejercicio de soberbia, lo digo como un ejercicio puramente lógico. Si el punto 1, el punto 2 y el punto 3 son ciertos, la pregunta que se plantea al final solo puede ser falsa. La respuesta la afirmación que se plantea al final solamente puede ser falsa. Y esto nos pone de relieve que el dato que antes estábamos planteando, esa verdad incómoda que decíamos, no solo es incómoda, sino que también es verdad. Cuánto de verdad sea o no, eso es lo que es discutible, pero es razonable, es inapelable que la población migrante tiene que delinquir más por una cuestión puramente lógica, porque están más excluidos y la exclusión empuja al delito, y no son esencialmente diferentes de los españoles. Bueno, soltada, no sé si llamarlo bomba o sería muy pretencioso, pero soltada esta, digamos, este mal momento emocional, ¿no? Una situación un poco incómoda, me planteo hacer una pequeña pausa para, haciendo honor otra vez a esta idea de taller, darles brevemente, antes de seguir con el discurso, 4 herramientas que pueden ser muy útiles para que ustedes puedan, ya digo, corroborar cualquiera de las cosas que les voy a contar yo, discutirlas o actualizarlas, ampliarlas, como quieran ustedes. Yo, de verdad les digo, si tienen interés en comprobar cualquiera de estas cosas o mirarla por ustedes mismos, yo les recomiendo simplemente que hagan una foto de esta diapositiva y lo tienen ahí. Lo que les he puesto son 4 instrumentos especialmente útiles y la forma de llegar a ellos a través de Internet en Google. Si ponen las palabras que aparecen entrecomilladas con cada uno de esos instrumentos, el primer enlace que va a aparecer es el del instrumento en cuestión. ¿De acuerdo? Tienen en primer lugar el Anuario Estadístico del Ministerio de Interior, que es un anuario que con carácter anual el Ministerio de Interior publica, donde hay muchos datos interesantes de la población penitenciaria en España. Número de personas presas por sexo, por nacionalidad, en comunidades autónomas, por clase de delitos, etcétera, por edad, datos que son, yo creo, interesantes en general para cualquiera que se aproxima al fenómeno. La segunda herramienta es la estadística del padrón continuo del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que tiene que ver, esto seguro que ustedes lo saben mejor que yo, con la composición demográfica de España, incluyendo la composición demográfica de la población migrante, también su perfil, de sexo, edad, etcétera, etcétera. La tercera herramienta pertenece también al Instituto Nacional de Estadística y es la estadística de condenados al año, ¿no? Que se publica. Entonces se puede comprobar a lo largo de todo un año cuántas condenas por grupos de delitos se han producido, y desglosando también, no exactamente por nacionalidades, luego les voy a dar algunos datos que van a ver mejor a qué me refiero, pero sí casi por continentes. Son datos muy poco precisos, pero interesantes en cualquier caso. Pues eso, poder comprobar cuántos delitos de robo por cuántos delitos de robo se ha condenado en el año 2020, de cuántos de estos delitos es responsable de población de origen español, población de origen europeo, etcétera, etcétera. Son datos, como digo, muy intuitivos y muy fáciles de manejar. Y el último, que es una herramienta que eso sí está solamente disponible en inglés, es la que les decía del Consejo de Europa, con comparaciones de población penitenciaria y tasas de delitos de distintos países de bueno, no solo de la Unión Europea, sino del continente europeo más bien. Los actualizan cada 5 años aproximadamente, los últimos que están disponibles alcanzan hasta 2015. Y esto, pues, en fin, en definitiva, puede ser una herramienta útil para comprobar hasta qué punto determinadas tendencias que vemos en España no son una peculiaridad nacional, sino más bien una tendencia, por lo menos europea, sino internacional. Entonces, yo creo que todos los datos que les voy a dar hoy, o que les he dado ya, están extraídos de estas fuentes. Por supuesto, se pueden sacar muchos más datos de los que yo voy a darles, y creo que puede ser muy interesante, si desean profundizar en ello, pues que ustedes mismos autónomamente accedan a todo esto. Entonces, bueno, vamos con la cuestión empírica. Si ustedes me han seguido hasta aquí, y espero que sí,
Espero que sí, quiero decir que no esté siendo demasiado aburrido y estén ya ustedes pensando en a ver cuándo me callo, pero retener su atención. Tendrán que convenir conmigo en que los migrantes delinquen más es un hecho. O sea, no que cometen la mayor parte de los delitos, no que siempre que aumenta la migración aumentan los delitos, sino que es más fácil que una persona migrante cometa delitos que una persona no migrante si este es el único dato que tenemos de ella. Entonces, claro, ¿qué debemos hacer? ¿No? Porque frente al discurso racista y xenófobo que muchas veces se plantea, parece que la solución más fácil es negar el dato, pero como decíamos antes, negar un dato bastante evidente es contraproducente y es una mala estrategia. Yo, por el contrario, creo, y les aparece ahí en la diapositiva, que si no tenemos miedo de encontrar nada preocupante, y no deberíamos tenerlo, si partimos de la primera pregunta que planteaba antes, de ¿somos todos esencialmente iguales? Sí, pues entonces vamos a encontrar esencialmente lo mismo en las personas migrantes que en las no migrantes. Entonces, si no tenemos miedo a profundizar en los datos, podemos encontrar algunas cosas interesantes que precisamente sirvan para contradecir o luchar contra el discurso xenófobo de algunos. Se lo planteé en términos todavía más claros inmediatamente después. Si de verdad creemos, y yo lo creo, que las personas migrantes delinquen más, pero que no lo hacen por ser migrantes, es absurdo no querer entrar en datos concretos para poder reforzar esta tesis y desestigmatizar, explicar que las personas migrantes no delinquen más por el hecho de ser migrantes. Entonces, bueno, tenemos dos problemas especialmente graves. Uno es el de la falta de información. Precisamente, y yo evidentemente tonto del todo no soy, yo sé que esto responde a una cuestión política, es que no hay información muy detallada al respecto, y no hay información muy detallada al respecto porque no se quiere dar armas para que determinada información descontextualizada, sin utilizar, en fin, sin estudiar en detalle, pueda ser utilizada como argumento para precisamente en fin, sustentar discursos racistas y demás. Yo sé que la explicación política es esta, pero es una explicación política peligrosa porque lo que viene a decir es algo así como la población, la sociedad no está preparada para atender a un discurso un poco más sofisticado. Es mejor que no discutamos de un determinado tema, aunque tengamos razón, porque el argumento es muy complejo y la gente no lo va a entender. Yo creo que ese no debe ser el planteamiento. Creo que el planteamiento tiene que ser dirigirse a la ciudadanía en general como, bueno, como personas responsables, adultas, autónomas y capaces de entender un debate que, por otra parte, tampoco es especialmente complejo, como estamos viendo. Y el segundo problema grave, que yo creo que hay en relación a la cuestión empírica, es que precisamente, como nos resulta incómodo el hecho de que exista una relación entre inmigración y delincuencia, por no hablar de los autores de los delitos, muchas veces dejamos de lado a las víctimas migrantes de los delitos. Porque la tesis que yo creo que se puede manejar, y luego lo vemos un poco después, es que las personas migrantes no solo cometen más delitos, sino que también sufren más delitos. Y por no querer hablar de lo primero, terminamos poniendo también debajo de la alfombra lo segundo. Y no solo esto, sino que además no solo las personas migrantes sufren más delitos, sino que en particular las mujeres migrantes sufren más y peores delitos. Sobre eso luego me voy a detener un poquito. Bueno, voy a la cuestión de la sobrerepresentación, que yo creo que es importante, insisto. Lo que voy a decir no sirve para negar que las personas migrantes delincan más. Sirve para negar que el dato que tenemos sea preciso y que sea en realidad tan elevado como parece. Hay varias cuestiones que inciden en esto, pero yo les voy a plantear tres que yo creo que son suficientemente claras. En primer lugar, lo que se ha llamado efecto trinquete. Esto en castellano suena muy extraño, en inglés tiene más gancho, pero ponerlo en inglés me parecía ya una horterada. Efecto trinquete hace alusión, no sé si conocen, a esas ruedas dentadas que, por así decirlo, se engranan entre sí y pueden siempre seguir avanzando, pero nunca pueden ir hacia atrás. Tienen un mecanismo, se utiliza mucho en navegación y en cosas de este tipo, mecánica y demás, para que, digamos, las ruedas puedan engranarse entre sí, pero solo en una dirección y nunca en la siguiente, y nunca en la inversa. ¿Qué es esto del efecto trinquete? Pues lo del efecto trinquete a lo que hace referencia es que si tomamos datos de población penitenciaria para decidir, por ejemplo, cómo destinamos recursos policiales, o si tomamos datos de condenas o de lugares de comisión de delito para decidir cómo destinamos recursos policiales,
vamos a encontrarnos con un efecto curioso, y es que si buscamos más, y esto va a pasar en cualquier barrio y en relación a cualquier nacionalidad, vamos a encontrar más. Si buscamos más delitos en determinados sitios, vamos a encontrar más delitos que los que dejamos de buscar en otro sitio porque hemos decidido, por ejemplo, pongo un ejemplo absolutamente aleatorio, desconozco absolutamente si se sigue así una estrategia parecida, pero si decidimos que la policía que patrulla por el barrio de Salamanca es mejor que patrulle por el barrio de Villaverde, en Salamanca, en el barrio de Salamanca vamos a encontrar menos delitos y en el barrio de Villaverde de repente vamos a encontrar más. Y no porque se cometan más, sino porque estamos destinando más recursos a perseguir esos delitos. Pero claro, si hacemos eso, empezamos a sobrerepresentar a la población penitenciaria y vamos a volver a utilizar esa población penitenciaria para justificar una nueva decisión de qué hacemos y de cómo destinamos los recursos policiales. Entonces el proceso mental va a volver a ser, ¿veis? En Villaverde se cometen más delitos, vamos a dedicar no solo la policía del barrio de Salamanca, sino también la policía del barrio de Guindalera. Y entonces, de repente, empieza a haber menos delitos en el barrio de Guindalera y en el barrio de Salamanca y empieza a haber todavía más delitos en el barrio de Villaverde. Y volvemos a tomar esos datos para la población penitenciaria que a su vez nos van a servir para destinar recursos policiales y seguimos retroalimentando esta sobrerepresentación. A eso se refiere la idea del efecto trinquete. La segunda cuestión que explica parte de la sobrerepresentación tiene que ver con una cuestión demográfica. Y es que esto también está especialmente estudiado. Las personas jóvenes cometen más delitos que las personas más mayores. Eso es así. Por distintas razones, probablemente algunas tengan algún componente biológico, pero la mayoría tiene un componente estrictamente social. Las personas jóvenes cometen más delitos. Entonces, hasta los 30, 35, la tasa de delincuencia es mucho mayor que personas de 60, 65 años. Claro, la población española está especialmente envejecida y la población migrante, por razones asociadas al proceso migratorio y al tipo de labores económicas que tienen que desempeñar, ustedes lo saben mejor que yo, es población más joven. De hecho, ahora mismo no tengo los datos, debía haberlos buscado, pero hay como una diferencia media de edad de unos 10 años entre la población migrante y la población española. Probablemente mayor, ni siquiera recuerdo el dato exactamente, pero se puede sacar con las herramientas que les daba en los datos del INE. Claro, esto no tiene que ver con la nacionalidad de nadie, tiene que ver con que si hay más gente de entre 20 y 30 años en un colectivo que en otro, es más fácil que los delitos se vean cometidos en mayor medida, en atención no a la nacionalidad, sino a la edad en ese colectivo. Y es, digamos, el precio que tiene esos discursos que dicen que la inmigración tiene que venir a desempeñar labores productivas, desempeñar puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pues sí, si queremos que la población migrante se dedique a labores agrarias, pues no puede ser población migrante de 70 años hacia arriba. Y si la población migrante va a ser de 20, 30 años, pues es población que va a delinquir más no por migrantes, sino por jóvenes. Y el tercer punto que explica parte de la sobrerepresentación es lo que se ha llamado población flotante. ¿Y esto qué es? Claro, cuando se dice que las personas migrantes delinquen más, esto no quiere decir que las personas extranjeras delincan más. No sé si me explico, hay una pequeña diferencia entre ambas. Un inglés que va a Benidorm a pasar las vacaciones no es un inmigrante. Y tampoco lo es si es marroquí, angoleño o de donde fuera. Una persona que viene por un periodo de tiempo a disfrutar de unas vacaciones o en tránsito, que hace escala en España para ir a otro país el día siguiente o lo que fuera, no es una persona inmigrante. Es una persona extranjera. El problema es que muchas de las personas que están en prisión no son propiamente personas inmigrantes, sino extranjeros constitutivos de población flotante. ¿Y a qué me refiero? Lo van a ver enseguida con aquello que llaman mulas en materia de narcotráfico. Personas que vienen a España en un momento concreto a traer una pequeña cantidad de droga en el interior de su cuerpo o en las maletas, como fuera, con el propósito después de coger el dinero y marcharse. Claro, atribuir estos delitos a la población migrante en España no es justo, si me permiten, porque es que la persona que ha cometido el delito no es nacional, pero tampoco es migrante. Es una persona extranjera que estaba en tránsito por España y aprovechó que estaba en tránsito para cometer un delito. Como el británico que se lía a puñetazos una noche en Benidorm. Ese delito no es un delito de la población migrante. Es el delito de un británico que se emborrachó una noche mientras estaba de vacaciones en Benidorm y se lió a guantazos. Entonces, es importante distinguir una cosa y otra y saber
que es imposible saberlo con los datos disponibles, porque como las administraciones oscurecen los datos para que no se puedan descontextualizar, es imposible saber cuántas personas que están en prisión en España son población migrante, que llevaba tiempo viviendo en España o había llegado a España con intención de vivir, o personas que aprovecharon su tránsito puntual en España para cometer un delito. De manera que habría que descontar de esa sobrerepresentación un porcentaje. Imposible de determinar porque como nos da miedo profundizar en los datos, no tenemos datos que nos permitan profundizar. Algunos datos hacia la desestigmatización. Hay algunas cosas que se podrían hacer, alguna vía para combatir la estigmatización en materia de delito y nacionalidad. Y la vía más sencilla podría ser la de comprobar qué nacionalidades están infrarrepresentadas en prisión. Ver que nacionales pues, no tienen un porcentaje de representación en prisión tan grande como tienen fuera. Pero esto es peligroso. Y os pongo un ejemplo, un caso claro de un conjunto de población que yo creo que, una población que creo que está especialmente estigmatizada, que es la rumana, la población de origen rumano, ¿no? Que tiene mala fama, por decirlo en términos coloquiales. Pues bien, si se compara la población rumana con la de otras nacionalidades, descubrimos que la población rumana en prisión está infrarrepresentada. O sea, supone un 12,3% de la población migrante fuera de la cárcel y un 9,4% de la población migrante en prisión. Este dato tiene un poquito de trampa y lo explico. Cuando se miran los datos de modo completo se ve que la población rumana también está sobrerepresentada con respecto a los españoles. O sea, es más fácil acabar en prisión si eres rumano que si eres español. Lo que representa este dato es que hay otras nacionalidades que están más sobrerepresentadas y que en consecuencia hay un trasvase ahí. Pero con independencia de ello, que podría ser una vía posible de desestigmatización, buscar qué nacionalidades están infrarrepresentadas para decir, ¿veis? Por ejemplo, la población rumana no comete tantos delitos. Claro, el problema es que esto es una espada de doble filo, porque claro, si unos están infrarrepresentados es porque otros están sobrerepresentados. En particular, hay dos colectivos especialmente sobrerepresentados en prisión entre los extranjeros y luego vamos a ver una explicación que aclara bastante por qué, que es la población colombiana y la población marroquí. Y yo creo que ya pueden intuir por dónde va la explicación. Pero bueno, vamos poco a poco. La vía que me parece más interesante de desestigmatización tiene que ver con mirar la clase de delitos que cometen las personas migrantes, para ver si son, digamos, aquellos delitos que nos parecen terribles o aquellos otros que son aquellos de los que hablaba antes, aquellos que están vinculados a la situación de exclusión, aquellos que cualquier persona excluida cometería si fuera necesario. Entonces, un dato tranquilizador. El delito de homicidio y sus formas. Que homicidio y sus formas se refiere a homicidio, asesinato, matar a alguien. Lo primero, para que nos tranquilicemos todos, no son delitos mayoritarios en prisión. El 6 y pico % de la población penitenciaria está por homicidio, pero esto no quiere decir que el 6% de los delitos que se cometen todos los años estén por homicidio, sean homicidio. Es lo que les decía antes, una persona comete un delito de homicidio y pasa más de 10 años en prisión. Entonces va a contar varias veces en estas estadísticas, va a estar mucho tiempo y eso no quiere decir que todos los años se vaya a condenar a un 6% de personas por un delito de homicidio. Pero bueno, en todo caso, de las condenas impuestas a españoles en el año 2019, por homicidio fueron el 0,27%. 0,27% de las condenas a un español eran por un delito de homicidio y sus formas. Y vemos que en los extranjeros de origen americano, que es todo lo que permite desglosar el Instituto Nacional de Estadística, origen americano, o sea, Canadá, Estados Unidos, Surinam, México, Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil, es decir, realidades bastante distintas entre sí, pero bueno, 0,26% de los extranjeros de origen americano y 0,16% de las condenas entre los extranjeros de origen africano. O sea, de los delitos por los que se condena a las personas de origen africano en España, solo el 0,16% es por un delito de homicidio, bastante menos que las condenas que sufren los españoles por este delito. Si quisiéramos dar un titular, como muchas veces se da un titular desde el otro lado con el propósito racista, podríamos decir los extranjeros matan menos. En España los extranjeros matan menos. Hay una tabla un poco más pesada, pero se la voy a intentar explicar rápidamente y prometo que estoy más o menos llegando al final, que sé que la hora aprieta, sobre las condenas en 2019 por delitos de hurto. Hurto, que no es exactamente un robo, es
saben, coger algo que no es propiedad de uno sin violencia y sin intimidación. Tienen el porcentaje, en la columna de la derecha del todo, el porcentaje de población que era en el año 2019 en España cada colectivo. El 89% de la población es española, países de la Unión Europea 3,9%, de origen africano 2,4%, procedentes de América 2,8%. Y tenemos el porcentaje de condenas impuestas al colectivo y el porcentaje total de las condenas por hurto. Les doy datos rápidamente para que vean a qué me refiero. El 89% de la población en el año 2019 en España era española y sin embargo representan solo un 63% de los delitos de hurto. ¿Por qué? Hombre, el delito de hurto parece que está bastante asociado a la situación de exclusión social y económica. Es una forma razonable de ganarse, razonable, delictiva, pero una forma comprensible de ganarse la vida cuando una persona está en una situación de exclusión. Vemos que, por ejemplo, los extranjeros de origen africano, que suponen un 2,4% de la población, son responsables, sin embargo, de casi un 9% de las condenas por hurto en España, o en el caso de los americanos, porcentajes parecidos. Claro, que el hurto está mal, no pretendo sugerir lo contrario, pero el hurto no es un homicidio. ¿Bien? Y el hurto sí, a diferencia de los homicidios en general, sí están asociados a la situación de clandestinidad y a la situación de precariedad económica y social. Si es cierto, como es cierto, que la población inmigrante está más excluida social y económicamente, es normal que cometan más delitos de los que están asociados a la situación de exclusión económica y social. Y eso explica que aquí los datos, que en estos casos sí haya una sobrerepresentación de la población migrante. Vemos, y este es un dato todavía más interesante, el de los delitos contra la salud pública, que en definitiva, aunque hay alguno más, es tráfico de drogas. El delito de tráfico de drogas. El mismo año, 2019, 90% de la población en España es española y responden solo de en torno al 70% de las condenas. ¿Qué pasa con el otro 20% que le tocaría? Pues que cuenta con una enorme sobrerepresentación de extranjeros de origen africano y de origen americano. Y esto podría explicar, si las administraciones dieran datos suficientes para hacerlo en serio y hacerlo bien, por qué la población colombiana y la población marroquí está tan sobrerepresentada. Porque son puntos clarísimos digamos, del mercado de la droga, del tráfico de la droga, puntos de salida y de entrada de droga continuo, y los puntos desde los que buena parte de la droga en Latinoamérica o buena parte de la droga de origen africano entra a España. De manera que es bastante razonable otra vez o comprensible que personas de origen marroquí o de origen colombiano en sus accesos a España transporten droga. Este dato explica, uno, que aquí seguro que hay un gran porcentaje de población flotante, de la que hablábamos antes, delitos que no se deberían imputar a la población inmigrante, porque no los comete población inmigrante, y dos, son delitos que, cuando ya no hablamos de tráfico de entrada a España, sino de pequeño menudeo de drogas en los barrios de cualquier ciudad, están claramente asociados otra vez a la precariedad económica y social. De manera que, en fin, volvemos a ver cómo la razón de este mayor delito no tiene nada que ver con la nacionalidad, sino con la necesidad económica. Y otro caso que es todavía más claro, aunque parece más aburrido, es el de los delitos de falsedad documental. Falsificar documentos públicos es delito, 90% de la población española es española, el 90% de la población en España es española, y solo en 2019 cometieron el 55% de los delitos de falsedad documental. Los delitos de falsedad documental no son especialmente importantes porque no son tantos, no son muchos, pero es muy ilustrativo. Claro, ¿qué es lo que explica que la población de origen africano, que supone el 2%, cometa el 22% de los delitos de falsedad documental? Clandestinidad legal. Vuelvo a poner el ejemplo en mi propia persona. Yo no falsifico mi DNI ni mi pasaporte, pero no lo hago no porque me parezca especialmente mal, sino porque no tengo la más mínima necesidad de hacerlo. Está en una situación claramente de integración legal. Una persona que se encuentra en una situación de clandestinidad legal, pues tiene que hacer esto, entre otras cosas, para poder trabajar, probablemente, ¿no? De manera que esta clase de delitos se explican otra vez en la lógica de la exclusión social, económica y la clandestinidad. De manera que en buena medida, el Estado es corresponsable de los delitos que se están cometiendo en este ámbito. Pero claro, si el problema migratorio evidentemente es muy complejo, no tiene soluciones fáciles, bien.
pero hay que tomar decisiones y las decisiones tienen un coste. De manera que se puede tomar la decisión de llevar una política migratoria más o menos restrictiva. De acuerdo, tómese, si democráticamente es la opción mayoritaria y se quiere, tómese. Pero el precio que tiene una política migratoria especialmente restrictiva es aumentar las condiciones de clandestinidad de las personas migrantes que están en España y, en consecuencia, incrementar la posibilidad de que las personas migrantes cometan delitos. En relación a las víctimas, y de verdad llego ya al tramo final. Tenemos muy poca información sobre la victimización de la población migrante. Se ha estudiado poco y se ha estudiado mal. Y se ha estudiado poco y mal seguramente porque, como nos preocupa establecer relaciones entre delito e inmigración, no nos damos cuenta que esas relaciones no son solo la del migrante como autor, sino también la del migrante como víctima. En todo caso, lo que sí que parece, y hay algunos estudios al respecto, es que la victimización, o sea, el número de víctimas de origen inmigrante está muy por encima del de la población nacional. Y esto, otra vez, bienvenidos sean los datos, pero es que no hacen falta datos para, con una mínima sensibilidad, imaginarse pues, que resulta más sencillo denunciar un delito, y sobre todo según qué clase de delitos, cuando uno está en una situación más legalizada, desde luego, que cuando está en una situación más distinta. O sea, una persona que está en una situación irregular en España, pues tiene más difícil, evidentemente, denunciar determinados delitos, lo que quiere decir que hay un número de delitos sobre ellos que no son conocidos. Eso, como digo, en Europa y en España. Además, algún estudio realizado en España demuestra que esta victimización se encuentra todavía de manera más clara en relación a delitos ligados a las agresiones sexuales y a las lesiones sobre las mujeres. Esto, evidentemente, seguro, la trata de personas tiene que ver con esto, pero no solo la trata de personas lo explica, sino también la situación especialmente vulnerable de la mujer migrante que de repente se encuentra con que en su núcleo familiar lo que recibe es maltrato o agresiones sexuales. Si el único apoyo que tiene una mujer migrante en determinados contextos es el de una familia que la maltrata, la disyuntiva en la que se la pone a esta persona es o la familia que te maltrata o nada. Y esto, evidentemente, es demasiado delicado. Y, en fin, apunto ahí otra vez la idea esta de que es normal que las personas migrantes denuncien menos, porque tienen menos confianza en que sus denuncias se tomen en serio y porque además las consecuencias de denunciar no son las mismas para todos. Son las mismas para mí como para una persona que irregularmente ha llegado a España y que es víctima, pues, de explotación laboral de cualquier clase, lesiones, agresiones sexuales o lo que fuera. Bueno, termino ya. Las ideas las recopilo aquí de manera muy sencilla. Es perfectamente lógico que la población migrante delinca más y lo asombroso sería lo contrario. Es lógico y es normal. La causa de esta mayor tasa de delitos se encuentra principalmente en la precariedad económica y en la exclusión social. Y esto creo que se ha tratado de demostrar bien en la segunda parte de la intervención. No se puede, y por eso digo que nos encontramos ante una situación aparentemente paradójica, negar que las personas migrantes delinquen más y insistir en el discurso de que las personas migrantes están especialmente excluidas. Porque, o sea, no podemos decir que no delinquen más y decir que están especialmente excluidas, porque lo que estamos transmitiendo con ese mensaje es que la exclusión social y económica en el fondo no es tan importante para la comisión de delitos. Y, insisto, la política criminal progresista se ha tenido que partir la cara durante décadas para que esto se reconozca como una cosa, en fin, más o menos evidente, como para que ahora pongamos en tensión estas ideas. Y reconocer estos datos, como digo, nos puede permitir hacer frente a los discursos racistas y xenófobos de una manera un poquito más sofisticada y sobre todo más correcta, no oponiendo a su dato descontextualizado y por tanto falsario otro dato que no tiene que ver con él para decir, ves, no tienes razón. Y sobre todo, una estrategia como esta permite volver a poner el acento en la cuestión social, en la cuestión de cuál es el peso que tiene el entorno social y económico en que la gente cometa delitos. En definitiva, los migrantes delinquen más, pero no delinquen más por ser migrantes, sino que delinquen más por ser más pobres. Y si reconocemos esto, pues podremos hacer las cosas un poco mejor de lo que venimos haciéndolas todos en este tema desde hace un tiempo en el que simplificamos demasiado las cosas. Bueno, con esto termino, me he excedido, me he pasado del tiempo que tenía pensado, estaba mirando de reojo por si acaso me cortabais, no lo habéis hecho, os lo agradezco mucho y os pido perdón en cualquier caso por si esto desajusta un poco la gestión del tiempo. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Leopoldo. No, desde luego no nos atreveríamos a interrumpirte nunca porque ha sido una excelente exposición. Gracias. Nosotras en alguna ocasión hemos utilizado o hemos intentado explicar esta relación entre inmigración y delincuencia con algunos de los elementos que has señalado y algunas de las estadísticas que has utilizado, ¿no? Y una de las... Algo que también hemos hecho es ponernos a nosotros mismos en el exterior, a los españoles en el exterior, que efectivamente, tal como tú decías al señalar lo de la población flotante y la relación con los delitos contra la salud pública, pues mayoritariamente los españoles que están en prisiones en el exterior lo están por delitos contra la salud pública, ¿no? Quiero decir que nos olvidamos de que nosotros también somos los inmigrantes delincuentes de otros países. Efectivamente, tal cual, es un dato interesantísimo el que apuntas y vamos, clarísimo, cristalino. Claro. Sí, sí. Y es cierto también que, claro, a la hora de hablar de víctimas, como tú decías, podemos llegar a conocer el dato aproximado de víctimas, por ejemplo, de trata de seres humanos y el dato aproximado de víctimas contra la violencia, de víctimas de violencia de género, ¿no? Pero es cierto que hay como esa falta de datos que antes señalabas que se debía en una parte a digamos, el miedo político a que la ciudadanía no entienda correctamente esta relación, ¿no? Y claro, llama mucho la atención que en el caso de un ministerio en concreto, ¿no? Que no haga públicos determinados datos como los que tú has señalado y, por ejemplo, en el caso de victimizaciones, pues habla de las victimizaciones de los delitos de odio, pero no podemos ver el del resto de delitos. Y, sin embargo, quincenalmente publica el informe sobre inmigración irregular. Es decir, que por una parte parece que no quiere que haya una discusión en torno a esto o que pueda ser utilizado por la derecha, pero por otra, por la extrema derecha, por la derecha, pero por otra ofrece quincenalmente un instrumento o una herramienta precisamente a estas opciones políticas para alimentar todavía más el discurso contra la inmigración, ¿no? De ahí inmigración irregular, delincuencia, etc. Es curioso, la verdad. Pero bueno, yo no quiero hablar más, no sé si hay compañeros que tienen preguntas para Leopoldo. Tenéis que levantar la mano y os activaremos el audio, el sonido. Sergio, espera, te busco. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias por la intervención, que suscribo completamente. O sea, yo añadiría que efectivamente el dato de migración irregular es un dato interesante, es un dato que se debe dar, es un dato a tener en cuenta, pero claro, lo que tiene poco sentido es dar solo unos datos cuando se pueden dar los otros, porque es, ya digo, en el caso del Instituto Nacional de Estadística es llamativo. Instituto Nacional de Estadística, con gente que sabe trabajar los datos infinitamente mejor que yo, sabe que hacer las cosas mucho mejor que yo, seguro. Vamos, pongo la mano en el fuego. Hombre, que piense que tiene algún valor el dato de delitos de tráfico de drogas cometidos por la población americana. Pero americana, claro, quiero decir que para cualquier decisión de política criminal, pero de política social, de cualquier cosa, me interesa saber la nacionalidad de las personas que son condenadas por delitos de tráfico de drogas para comprobar cosas como esta, porque si la sobrerepresentación de la población colombiana responde a lo que parece que puede responder, porque vuelve a lo mismo. ¿Alguien cree que los delitos de tráfico de drogas cometidos por las personas de Surinam representan un problema en España? O aclaran o dan luz a cualquier...
¿no? No hace falta hilar un poco más fino los datos, porque con datos finos, otra vez la idea que transmití antes, si no tenemos nada que esconder, ¿por qué no queremos los datos? Si es que no hay nada que esconder, si de verdad nos creemos, y yo me lo creo, y vosotras os lo creéis, y deberíamos creérnoslo todo, que las personas migrantes son como nosotros, o que nosotros somos como ellos, como bien decías tú, y cuando vamos fuera somos condenados por las mismas cosas, ¿por qué no sacamos los datos a la luz? Porque es que entre la sombra no nos vamos a mover bien. Si tenemos razón, vamos a tener datos para apoyarnos, no vamos a oponer datos incompletos a datos ciertos, aunque sesgados, pudiendo tener toda una artillería de información que poder utilizar, ¿no? O sea que, bueno, pero me callo que Gracias. Gracias, Rosalba. Sergio, ¿puedes hablar, Sergio? ¿Se oye ahora? Sí, estupendamente. Vale, perfecto. Bueno, felicitarte en primer lugar por tu exposición, sobre todo por una cuestión que a mí me ha producido cierta satisfacción, que es el remover el árbol, el cambiar los distintos conceptos que teníamos como establecidos, que era confrontar, desde la confrontación de decir sí o no. Pero el enfoque que tú das, que estoy totalmente de acuerdo, que es darle un enfoque económico a determinadas cuestiones, como es la cuestión inmigratoria, incluso la cuestión del racismo, yo creo que es fundamental. Y es un lenguaje que cuando entramos en contrapunto con la otra parte, va a entender muy, muy fácil, porque siempre la derecha ha entendido muy bien lo que es la cuestión económica, fuera parte de lo que son las cuestiones sociales y demás. Entonces, ese enfoque económico yo creo que le deberíamos dar en todo, porque cuando se plantea, por ejemplo, cuando se plantea que si somos racistas, que si hay gente que es muy racista, ¿no? Realmente, si hacemos un enfoque económico, nos daremos cuenta que no hay tanta gente racista. Me explico. Sí. Cristiano Ronaldo, Messi, son ídolos, son extranjeros también, pero son ricos. Es una cuestión económica. En cambio, la persona que vende en el Tom Manta es extranjero también, pero no es rico. O sea, es una cuestión puramente económica. Nos molesta el que haya pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza genera lo que tú has dicho, la falta de recursos, la falta de oportunidades, y genera delincuencia. Y entonces eso es lo que me incomoda. No me incomoda tanto que las personas sean extranjeras. Esto no me incomoda tanto siempre y cuando tenga recursos o me aporte. Luego, lo que me está incomodando y lo que me está haciendo fomentar el que haya racismo no es una cuestión puramente de raza, no, es una cuestión económica, es una cuestión de clase. Por lo tanto, si utilizamos el concepto económico en todos los planteamientos, llegaremos a conclusiones tan básicas como que lo que realmente molesta es la pobreza, porque la pobreza genera problemas y no queremos ver la pobreza porque tendríamos que hacer políticas que erradicaran esa pobreza, y hay gente que no interesa, que interesa que haya una distribución de la riqueza totalmente distinta para ellos mantener su estatus. Y eso era un poco lo que quería decir, que ese enfoque económico yo creo que es el que debemos hacer para todas las cuestiones. Respondo directamente, ¿verdad? Sí. Bueno, yo, pues, encantado, Sergio. Gracias a ti por tus palabras tan amables, y lo suscribo todo. Yo creo que creo que hay que utilizar el argumento económico, primero porque es estratégicamente útil, pero segundo porque es correcto. O sea, si solo fuera estratégicamente útil tendríamos un problema, pero yo creo que se ve fácil y se ve bien la cuestión económica que subyace a todo esto. El ejemplo con el racismo es clarísimo, y al final engancha con una palabra que está ahora muy de moda, que es esto de aporofobia, ¿no? Que puso de moda esta filósofa Adela Cortina, esta idea de el miedo al pobre, la fobia al pobre, todo este tipo de cosas. Es verdad, claro, que incluso, vamos a ver, ¿cómo lo planteo? O sea, la pobreza existe y los pobres existen, dicho. Ahora, es verdad que a veces cuando utilizamos palabras como pobre estamos pensando en cosas muy concretas, una precariedad económica absoluta y demás, y hay otras exclusiones económicas y sociales que también repercuten. Entonces, parece que estamos diciendo, hombre, pero ¿cómo ha cometido un delito este señor si al fin y al cabo cobra 600 euros todos los meses? Bueno, es que son 600 euros, es que estamos hablando de 600 euros al mes, lo que me sorprende es que no cometa más delitos, claro.
pongo al hilo, reitero un ejemplo que ponía en la exposición que yo creo que es claro. De acuerdo, mantengamos el discurso de que queremos población migrante para trabajar. Vale, vamos a hacer eso. Si queremos población migrante para trabajar, queremos población migrante joven. Y si queremos población migrante joven, sobre todo por la clase de trabajos que se le va a asignar, pues quiere para trabajos no cualificados, exigentes físicamente, etcétera, etcétera, queremos población fundamentalmente joven. Pues si queremos población fundamentalmente joven, el precio es que haya más delitos. Y lo que no se puede querer son dos cosas por separado. O sea, lo que no se puede elegir, tener una población más joven que cometa menos delitos además que la nacional. ¿Qué es esto? O sea, es que la vida tiene limitaciones y esta es una. O sea, podemos decidir optar por una política económica o por una política laboral u otra, pero todas tienen precio. Y lo que tenemos que hacer es asumir el precio. Es un poco lo que quería transmitir también con la idea de la política migratoria. Bien, ¿vale? Política migratoria hiperrestrictiva. De acuerdo, muy poca gente y en cuanto se encuentra esa persona se la deporta inmediatamente. Bien, ¿cuál es el precio que tiene eso? Pues tiene el precio de entrada de que, o sea, si hace falta que se lleven por delante al policía que lo va a detener para deportarlo, pues se lo van a llevar por delante si no queda alternativa. Que si tienen que delinquir más para mantenerse en la situación de clandestinidad, pero en España pues lo terminarán haciendo también. Entonces, es en términos económicos, pero de lógica económica, ya ni siquiera, pues el precio de determinadas políticas económicas, sociales y etcétera, es el que es. Entonces, lo que tenemos que hacer es asumirlo y si no nos gusta el coste que tiene, cambiémoslo, tomemos otras políticas económicas con cuyo coste estemos más satisfechos. Lo que no podemos hacer es negarlo, que es un poco lo que pasa, que es un poco, no, queremos determinadas políticas económicas que excluyen a la gente y la solución a la que llegamos es, bueno, en definitiva, que se apañen entre ellos y que ellos mismos sufran el coste de su exclusión. Que pasa un poco, por ejemplo, en prisión. Es muy difícil encontrar datos, que serían muy interesantes, de los delitos cometidos en prisión. Porque muchas veces se piensa en esto de, bueno, los metemos en la cárcel para que no cometan delitos. Personas inmigrantes y personas nacionales, estoy hablando ahora. No es eso. Los metemos en la cárcel para que no cometan delitos fuera de la cárcel. Y si los tienen que cometer, que sea dentro, con otras personas que a su vez han sido, dichos en términos un poco abstractos, pero los perdedores del sistema. Los recluimos a todos en un sitio, en prisión o fuera de prisión en determinados barrios y que la delincuencia la sufran ellos. Porque esto es otra cosa sobre la que no he entrado mucho, pero si reconocemos y tenemos que reconocer que la población migrante sufre más delitos, esto quiere decir que la población migrante no solo es más excluida, no solo va a sufrir la cárcel como consecuencia de los delitos que comete, sino que además, si no comete delitos y termina en la cárcel, cuando esté fuera va a sufrir los delitos de otros compatriotas o nacionales de otros países suyos, porque como nos vamos a juntar a todos en el mismo sitio para que quedarnos con lo bueno, sus prestaciones laborales baratas, etcétera, etcétera, y que lo malo se lo repartan entre ellos, pues tenemos un problema. Tenemos un problema de estigmatización que ya no sé si es doble, triple, cuádruple o qué, pero especialmente problemática, de manera que totalmente de acuerdo contigo y me parece además muy llamativo, muy claro el ejemplo que pones. O sea que gracias. A ver, pues otra persona más. Teníamos Felicitas. ¿Habías levantado la mano? A lo mejor ya no está. Felicitas. Felicitas, ¿quieres hacer alguna? Bueno. ¿Alguien más quiere plantear alguna cuestión, hacer algún comentario? Es la de Sergio, es el que acaba de hablar. Adela. Adela, te busco un segundito. Creo que te he mandado una solicitud para reactivar el audio, Adela. Yo creo que sí. ¿Se me oye? Sí. Estupendamente. Bueno, muchas gracias, Leopoldo, por lo claro que nos has explicado esta situación. Y yo quiero mencionar pues, la doble moral cuando se critica, por ejemplo, a estas mujeres que se incorporan al mundo laboral con unos salarios inferiores a los nuestros, que las criticamos, echamos la culpa a veces de la precariedad laboral a este colectivo. Y al final lo que ocurre es que estamos encubriendo toda esta situación. No las protegemos, son víctimas de sus mismos colectivos, de sus mismas personas que están con ellas y las hemos silenciado totalmente. Entonces se me ocurre qué podemos hacer ante esto, esta doble moral.
que tenemos con todo lo que se está ahora preparando, planes de igualdad, igualdad retributiva, todo esto donde queda, al final va a ser una mentira, algo podremos hacer, pienso yo, a ver qué ideas nos puedes plantear tú para los que estamos dentro de esto. A ver, y gracias sobre todo. No, bueno, gracias a ti. Yo, por desgracia, lo que pasa es que no tengo respuestas. Yo soy más de tener preguntas que de respuestas. Esta es la pena, ¿no? Ojalá tuviera... Yo, por ejemplo, creo que efectivamente la doble moral está y, en fin, yo, como decía antes, yo no soy tan inocente como para no saber que lo que hay detrás de que los datos se escondan es que no se manipulen y se utilicen para dirigir a la gente hacia donde no hace falta. Pero claro, tenemos determinadas decisiones que son muy difíciles, porque, por ejemplo, señalabas, Adela, y con toda la razón del mundo, en el caso de las mujeres particularmente, cómo dejamos, decías literalmente que fueran víctimas de sus mismos colectivos. Y este es aquí el problema. Por ejemplo, con los delitos de agresión sexual, esto está bastante demostrado también, la inmensa mayoría de los delitos de agresión sexual tienen lugar con lo que se llama víctima conocida. O sea, una persona próxima. O sea, por supuesto, hay casos del violador del ascensor, el violador, no sé, que sí, que es gente que busca víctimas desconocidas para llevar a cabo. Pero lo habitual es que el agresor sexual sea del entorno de la persona agredida. Y si las personas inmigrantes son, como decíamos antes, apartadas a determinados espacios para que solo se relacionen entre ellos, esto quiere decir, y este es el dato desagradable, que buena parte de los autores de las agresiones sexuales que sufren las mujeres migrantes son varones migrantes. Y claro, este es el problema, que si cargamos mucho las tintas, que no digo que no haya que hacerlo, pero digo que tengo dudas, si cargamos mucho las tintas en debemos proteger a las mujeres migrantes de las agresiones sexuales, tiene que ser con el precio de decir que sufren como consecuencia de los agresores sexuales inmigrantes. Y claro, o sea, hay que proteger a la mujer migrante, eso está claro, pero hay que encontrar un medio que yo desconozco y por eso me da rabia no poder aportar soluciones, pero tenemos que intentar encontrar uno que no sea tan lesivo para otras cosas, ¿no? Es delicado. Y cómo acabar con esta doble moral, o sea, yo diría, lo que pasa es que aquí me extralimito de mi ámbito de competencia y entro en lo que sería mi ámbito de carácter más personal, pero claro, todo pasa por una cuestión puramente económica, un poco en la línea de lo que planteaba antes Sergio, y solucionando eso de modo radical. Evidentemente, tampoco vuelvo a la misma, no soy tan inocente. O sea, ni todos los delitos tienen que ver con la situación económica. Las agresiones sexuales, por ejemplo, son un buen ejemplo de algo que seguramente tenga alguna correlación con la situación económica, pero que no parece el más, digamos, en el que existe más una relación más clara, pues como los homicidios o tal. Bueno, sí, o sea, los ricos también matan, los ricos también violan. Entonces, claro, pero bueno, que se limpiaría mucho el panorama digamos que con una política social y económica bastante distinta de la que tenemos. Ahora, no tenemos esa política social y económica, no parece que vaya a llegar a corto o medio plazo y seamos optimistas y pensemos que a largo o muy largo plazo sí. Bueno, pero claro, mientras tanto no se me ocurre qué podemos hacer. Lo que yo creo que podemos hacer por lo menos es en una cuestión puramente de combate ideológico, dialéctico, es mantener esto, mantener que sí, los migrantes delinquen más, no delinquen más por ser migrantes, delinquen más por vuestra culpa. Por vuestra culpa, no por la de los que me estáis escuchando, sino la del interlocutor ficticio. Delinquen más porque estáis generando las causas de buena parte de su delincuencia. Y si vosotros generáis las causas, os lo coméis. Hay que decir, sois por lo menos tan causantes como ellos y por tanto, hombre, por lo menos la soberbia y el cinismo vamos a dejarlos en casa. Si queréis soportar ese precio bien, pero hombre, no reprochéis al eslabón más débil de toda esta cadena. Bueno, muchas gracias, Adela. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o decir algo? Sí, yo no sé si se me oye. Sí, todavía se te oye perfectamente, Sergio. Vale. Nada, pues una cuestión que acabas de decir, que también los ricos también delinquen, pero se les condena menos porque tienen mejores abogados, porque puedes utilizar y lo hemos visto en casos recientes,
que han dilatado tanto los procesos recurriendo al superior, del superior hasta acabar en el constitucional, que al final cuando se ha ido a emitir la sentencia, pues ya aquello había prescrito. O sea que el ser rico también beneficia no a la hora de cometer el delito que le cometes, pero sí a la hora de que se te pueda condenar o salvar de determinadas penas. Sí, yo, fíjate, Sergio, esto que dices, o sea, hay una parte con la que es imposible no estar de acuerdo, y es que los ricos tienen mejores abogados, y en un proceso penal tener mejores abogados puede ser la diferencia entre ir a prisión y no. Punto. Y esto, cualquiera que está más o menos metido en el mundo de la abogacía o del derecho lo conoce de primera mano, y cualquiera que no se lo puede imaginar fácilmente. Pero hay abogados que son muy buenos, y son muy buenos en lo suyo. Entonces, si son muy buenos dedicándose a salvar a la gente que le puede pagar, pues es gente que se salva con más frecuencia. Ahora bien, se da un fenómeno curioso, yo ya por polemizar, porque estando de acuerdo con esto, hay un fenómeno que es ciertamente curioso, que yo se lo leía a un profesor italiano que hablaba de esto, él decía una barbaridad, ¿no? Él venía a decir, no, ahora mismo la gente que tiene más facilidad a la cárcel son los ricos. Bueno, evidentemente no, pero no vamos a entrar a discutir eso porque no tiene sentido, cualquiera que no quiera decir eso sabe que eso no es verdad. Pero es verdad, lo que sí que es verdad es que, siendo claro que la mayor parte de la composición de la cárcel está constituida por personas excluidas social y económicamente, yo creo, y esto no hay datos al respecto, pero creo que los ricos también están sobrerepresentados con respecto a las clases medias. Y lo digo, insisto, con ánimo de polemizar, pero yo creo que hay un punto que es cierto. Sí. Yo en una apreciación también personal, yo creo que eso es así porque el rico tiene el sentimiento de impunidad que le hace que cometa el delito durante un tiempo más prolongado hasta que lo pueden, digamos, apretar. Yo creo que es por un concepto de que, pues lo hemos visto en gente que en política se ha visto mucho, es decir, ¿pero cómo hacían estas cosas esta gente? Pues porque lo hacía una vez, les salía bien, tenían ese sentimiento de impunidad y al final, pues oyes, más tarde o más temprano, pues se pueden llegar a... Sí, pero fíjate, Sergio, eso que dice, que yo estoy de acuerdo que está el sentimiento de impunidad que incentiva un poco a cometer delitos, pone de relieve una cosa, que es a donde yo iba. Es que no solo, digamos, o sea, os decía antes, yo me puedo imaginar, yo no lo hago, no tengo necesidad, pero me puedo imaginar traficando con drogas si fuera necesario para salir adelante y para ayudar a mi entorno a que saliera adelante, y yo creo que cualquiera más o menos se lo puede imaginar. Ahora, me cuesta mucho imaginarme cometiendo un delito fiscal, fundamentalmente, con independencia de otras cuestiones, porque no puedo. Porque para cometer un delito fiscal, o sea, no digo que esté deseando cometer delitos fiscales, entendedme. Para cometer un delito fiscal tienes que defraudar más de 120.000 euros. Yo no sé vosotros, yo no puedo defraudar más de 120.000 euros. Ya quisiera yo poder defraudar más de 120.000 euros. Entonces, ese riesgo de ir a prisión por un delito fiscal yo no lo tengo y probablemente no lo tenga en la vida. Como ese delito, el delito de ir a prisión por un cohecho, hablabas de los alcaldes, los políticos, no sé qué, pues es un colectivo al que pertenece muy poca gente. Yo tampoco puedo ir a prisión por un cohecho, no puedo ir a prisión por la mayoría de las falsedades documentales, no puedo ir a prisión porque una constructora me dé nada para que yo haga nada, porque yo no puedo hacer nada. Entonces, insisto, ahora no estoy haciendo una defensa de las clases altas, pero lo que quiero decir es que sí que es un efecto paradójico que yo creo que tiene que ver con las lógicas de las mayorías, y es que como la mayoría de la población es clase media, sea la clase media lo que sea. O sea, podemos discutir si clase media es un concepto que vale o no. Si queréis, clase mediana, la clase que está por debajo de la clase alta y por encima de la pobreza. ¿Vale? Como la inmensa mayoría es esta gente y estas personas somos las que más o menos presionamos para que se hagan determinadas leyes, porque es verdad, por supuesto, que en el Parlamento tienen incidencia, lobbies, etcétera, etcétera, pero también es verdad que si pudieran, no voy a dar nombres de empresas, pero todos podéis imaginar algunas, que si pudieran hacer que el delito de fraude fiscal no existiera, lo harían. Quiero decir, o que el delito de corrupción internacional no existiera, lo harían, y sin embargo lo hemos impuesto. Eso es un logro. Algunos logros se han conseguido, ¿no? Entonces, un logro es que el rico que defrauda, si defrauda mucho dinero, vaya a prisión. Esto los ricos no lo quieren, lógicamente, pero lo tienen, ¿no? Entonces, ese delito no lo podemos cometer nosotros, ellos sí. Hay muchos delitos de este tipo que ninguno de los que estamos aquí, a lo mejor sí, y enhorabuena a aquel que me está escuchando y pueda hacerlo, pero que muchos de los que estamos aquí no podemos cometerlo. Entonces, esto significa que las clases medias no podemos cometer los delitos de las clases altas y sí podemos cometer los delitos de las clases bajas, pero no tenemos incentivos para hacerlo, porque no es necesario, el riesgo de ir a la cárcel por una cosa que no es imprescindible pues no parece asumible, y por tanto las clases medias somos las que estamos más protegidas frente a la prisión.
Esto es una idea que lanzo por polemizar, lo cual no quiere decir que evidentemente no haya delincuencia en las clases altas, que no tenga nada que ver con esto, que por supuesto también, y lo que decía antes, los ricos y las clases medias también violan y también matan, y esto no tiene que ver con incentivos económicos casi nunca. Alguna vez puede que sí, algún caso un poco tal, pero casi nunca. Entonces, bueno, un poco así por polemizar, pero en todo caso ya te digo, estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra? Leopoldo, Sí. nosotros también alguna... ¿Me oyes bien? Sí, te digo, pero veo que Felicitas ha puesto algún comentario de que tiene problemas con el audio. No sé, Sí. no sé, disculpadme la interrupción. Pero bueno, en todo caso estoy a vuestra disposición, decidme. Bueno, las veces que hemos intentado profundizar un poco en este tema, también hemos tratado la diferencia que hay en prisión preventiva, población reclusa, pero en prisión preventiva. Y ese es uno de los datos a los que no puedes acceder a través de Internet. Las veces que, bueno, lo hemos pedido hace pues 2-3 meses o así, pero hay que pedirlo a través del portal de transparencia, ¿no? Y es verdad que hay una diferencia notable, diría yo, entre la nacionalidad española y las personas nacidas en otros países, ¿no? ¿Nos puedes explicar brevemente? Sí, vamos, yo encantado. Y me parece un tema además interesantísimo también por varias razones. O sea que gracias por la pregunta. Primero, es interesantísimo porque cuando hablamos de prisión provisional, claro, esto es un poquito reiterativo, pero es provisional porque no es definitiva. Es decir, es una persona que no ha sido condenada y por lo tanto no es una persona que haya, es una persona a la que aplica el principio de presunción de inocencia y demás, y por tanto hay que partir de que no ha cometido el delito. Entonces, es verdad que hay mucha oscuridad de datos con estos. En el anuario del Ministerio Estadístico de Interior yo creo que se puede encontrar algún dato, era uno de estos instrumentos que os decía, sobre la prisión penitenciaria en prisión, o sea, sobre la población penitenciaria en prisión provisional, pero es verdad, a lo mejor me equivoco, pero es verdad que no está desglosado por nacionalidad o tal. Ya digo, no pondría mano en el fuego, pero creo que es así. Claro, con la prisión provisional pasa una cosa curiosa, y es que, como otras instituciones jurídicas, digamos, entre comillas, es contraria a la inmigración por naturaleza. Está pensada para perjudicar más. ¿Por qué? Esto suena un poco fuerte, pero lo explico. La prisión provisional se decreta en determinados delitos por 3 razones. O bien porque hay riesgo de que el delito se repita, y esto en principio aplicaría por igual a persona nacional o migrante, porque haya riesgo de destrucción de pruebas, y esto de nuevo aplicaría en principio por igual a unos u otros, o porque haya riesgo de fuga. Y este es el punto donde la situación es un poco más problemática, porque claro, por ejemplo, en el caso de una persona en situación irregular, que no tiene domicilio conocido, que tiene un entorno familiar fuera de España, que no tiene una red social de apoyo especialmente importante. Claro, es que efectivamente, desde un punto de vista de puro cálculo de riesgo, efectivamente es más, en principio, más arriesgado que no sufra la prisión provisional porque puede fugarse y por tanto no ser juzgada en el futuro. Claro, esto, el efecto que produce es tristísimo, porque claro, ¿qué culpa tiene la persona concreta, ¿no?, de que efectivamente la estadística juegue en su contra? Pero este efecto no pasa solo, que pasa y es grave, en la prisión provisional, sino también, por ejemplo, en la concesión de permisos penitenciarios, de libertad condicional y demás. Sujetos que ya han sido condenados y hay que decidir, en función de unos instrumentos que llaman tabla de variable de riesgo, si esta persona es una persona apta para recibir el permiso y, por tanto, salir unos días de prisión o obtener la libertad condicional y salir de prisión ya para hacer vida más o menos normal fuera de prisión, o si no lo es. Y entonces el arraigo, la idea de arraigo, e incluso la propia nacionalidad, esto se toma en cuenta a veces, son factores que juegan en su contra. Las personas extranjeras, migrantes o no, tienen más difícil el acceso a los permisos y a la prisión provisional y a la libertad condicional, y tienen más fácil el ingreso en prisión provisional. ¿Que esto luego se puede solucionar? Sí, claro, luego si sufres prisión provisional y te absuelven, pues sales de prisión. Pero a lo mejor has estado 2, 3, hasta 4 años en prisión provisional y no hubieras estado en prisión provisional si fueras de, no sé si hay alguien aquí, por ejemplo, de Murcia. Pues si fuera un murciano, hijo de murciano, nieto de murciano, pues probablemente no hubiera estado en prisión provisional con todas las demás circunstancias iguales, ¿no?, si no hubiera ninguna otra diferencia significativa.
Claro, con la prisión provisional pasa eso, y además sucede también que la prisión provisional se tiene que decretar para delitos que tienen un determinado castigo y delitos de tráfico de drogas, pues los delitos de tráfico de drogas son especialmente castigados, ya digo, son penas que pueden llegar a los 6 años de prisión en tipos más o menos normales, en supuestos más o menos normales. Claro, entonces puede haber mucha gente en prisión provisional como consecuencia de estos delitos, ¿no? Y esto es delicado, es complicado. Lo que pasa es que, ya digo, es difícil solucionar esto en particular. Porque si asumimos que es razonable en abstracto que una persona esté en prisión provisional si hay riesgo de que se marche, claro, el caso, por ejemplo, que ponía antes, de las mulas, pongo comillas porque de verdad que no hay ningún ánimo peyorativo, pero para que nos entendamos, la persona que se come unas bolas de cocaína para transportar en el aeropuerto y luego expulsarlas cuando llega a España y demás. Claro, el riesgo de fuga de una persona que ni siquiera vive en España, que ha venido solo a traer droga para después marcharse, pues que el riesgo de fuga evidentemente es muy elevado. Entonces la cosa es qué hacemos si no, ¿no? Entonces es delicado. Yo lo veo, o sea, efectivamente hay un sesgo en el sistema, en la prisión provisional y en permisos penitenciarios y en libertad condicional, pero aquí veo difícil la alternativa, veo difícil qué hacer si no, y no sé, no lo sé, pero lo mismo estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia en esa línea porque no lo sé, no lo sé. Aquí no tengo respuesta tampoco. Lo que decía antes, tengo muchas más preguntas que respuestas. ¿Alguien más quiere? Bueno, pues Bueno, sí, yo creo que sí. pues Leopoldo, nosotras en realidad con el tema de la prisión provisional, lo único que tenemos es esa explicación, es decir, la razón por la que es así, ¿no? No, es evidente que tampoco tenemos la solución, sino exclusivamente la posibilidad de explicar por qué las cosas ocurren de esta manera, ¿no? Claro, sí, esa es la cosa. Por supuesto, es inexigible tener una respuesta a esto, porque yo creo que esto es simplemente, un poco en la línea de lo que decíamos antes, una consecuencia natural de un sistema que tiene fallas. Entonces, pretender que solucionemos con el sistema penal problemas que no tienen que ver con el sistema penal, sino con problemas de, pues esto, de arraigo social de la población, la solución probablemente está en otro sitio, ¿no? Y por eso, vamos, no, ni mucho menos pedía una alternativa, vamos, solo faltaba. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Leopoldo. La verdad es que podríamos estar otras 2 horas escuchándote, pero no sé. Y de verdad te agradecemos mucho que aceptases no solo nuestra invitación, sino además todo lo amablemente que has estado dispuesto a colaborar con nosotros a través de Pilar a lo largo de este tiempo. Gracias a vosotras, de verdad, que habéis sido también muy amables conmigo, y para mí es una alegría estar hoy aquí, o sea que gracias de verdad.